Muy bien, ahora sí, vamos a estar en Lucas capítulo número 2 y vamos a leer juntos del versículo número 1 al 20, ¿ya? Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Verso 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándola en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, este justamente es el relato que nos da Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Él tiene una intención cuando nos empieza a contar la historia, y nosotros lo vimos ya desde el capítulo número 1. Y es que nosotros podamos conocer bien la historia de la salvación, de qué fue lo que hizo Dios para traer reconciliación al mundo a través del sacrificio de su Hijo. Él escribe a un amigo muy amado y le dice: te escribo estas palabras para que conozcas bien la historia en la que tú has sido enseñado. Y hoy, a través de la Escritura, quisiera que descubramos juntos algo: que la salvación siempre ha sido este propósito de Dios y Dios siempre ha estado en control de ella. Pero hay algo muy importante, porque muchos conocen la historia de la Navidad. Pero lo importante está en cómo tú reaccionas ante esta noticia de la Navidad. La Biblia nos va a enseñar el día de hoy que la respuesta de todos aquellos que conocieron al Salvador fue una respuesta humilde. Así que hoy descubriremos eso juntos. Dios ha estado en control en todo momento, pero la respuesta del hombre debe ser una respuesta humilde. Diga conmigo: humildad. Muy bien, pero debemos conocer un poco el mundo en el que nace Jesús. ¿Y qué nos deja ver los primeros versículos? Lucas, como un buen historiador, recaba quién estaba en control del imperio de Roma en esa época. Y regresemos al versículo 1 y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Entonces ya sabemos quién era el emperador de Roma en aquella época. Pero
la historia de Augusto César es interesante. De hecho, el nombre original de él es Octavio. Octavio no había sido hijo de Julio César, sino que Julio César, el emperador de esa época, lo adopta. Julio César muere y quedan 3 personas que suben al trono, entre ellos Octavio, Marco y Lépido. Ahora, usted sabe que si hay 3 gobernantes, es como ver nuestro país, el poder judicial, el poder ejecutivo, y todos se pelean por ser el más poderoso. Lo mismo pasó en esta época. Y empezaron a llenar todo el imperio de Roma con sangre. Ahora, entre ellos el que más resaltó fue Octavio, justamente. Porque hay una batalla súper fuerte y él es quien la gana y él es quien la vence. Y empieza a traer paz de esta manera al imperio romano, porque ya había quitado las guerras en medio de todo el territorio. Pero hay algo interesante. Cuando un hombre así sube al poder, siempre las cosas cambian. Y lo vemos el día de hoy. Él empezó a querer tener todo el poder político del imperio romano. De hecho, si ustedes ven, la Biblia le llama Augusto César. Ese título Augusto significa el excelso, el sagrado. Queridos amigos, había algo en esa época y es que se conocía algo que se llamó la Pax Romana. Y se suponía, o en esa época, el orgullo de Roma es que no era dirigido por un hombre, sino que era dirigido por leyes. Pero justamente este hombre Octavio, que luego se llama Augusto César, cambia todo esto y él empieza a ser la máxima autoridad de este imperio. Se convirtió en lo que hoy nosotros conocemos como un dictador. Entonces Jesús nace en este trasfondo y nosotros hemos observado a través de la historia que no hay un líder perfecto. No hay un líder que pueda traer la paz total a ningún lugar. De hecho, muchos tal vez hoy se conocen. ¿Cuántos conocen El Salvador? ¿O han escuchado del país de El Salvador? Y cómo ahora es tan famoso porque hay mucha paz. ¿Lo han escuchado? En este año el año pasado tuve la oportunidad de conocer unos pastores que venían provenientes de El Salvador. Y sí le hice la pregunta, porque lo más famoso de ellos ahorita es su presidente y que todo tiene paz. Y le decía, bueno, cuéntame un poco acerca de esto. Y él me decía, no todo lo que se ve en las noticias es cierto. Entonces no hay gobernante perfecto. No hay un gobernante que haya cumplido a cabalidad con todo aquello para traer paz genuina a los hombres. Entonces, nosotros vemos en este caso un poquito el contexto en el que nace Jesús. Ahora, pero Dios ha obrado siempre soberanamente a pesar de cualquier cosa. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Lucas, nos encontramos con historias increíbles. Dios no solamente que tiene el poder sobre lo natural. ¿Qué veíamos? Una mujer entrada en años que daba a luz a un hijo, que queda embarazada. ¿Qué es lo que Lucas nos quiere decir a través de esto? Que Dios en su plan de salvación tiene el poder sobre todo, aún sobre lo natural. En este caso lo expresó en medio de la vida de Elizabeth. Pero también escoge a una jovencita que aún no se había casado, virgen, y permite que sea engendrada por el poder del Espíritu Santo. Tiene el poder sobre lo natural. ¿Cuántos recuerdan aquel sacerdote que no creyó ante el anuncio del ángel y quedó como? Mudo. Tiene el poder sobre lo natural. Pero Dios no solamente está en control sobre lo natural, sino sobre todo gobierno. Y eso es lo que justamente nosotros observamos justamente en el texto de Lucas capítulo número 2. Miren lo que hace en este caso Augusto César. Pega conmigo, en el mismo versículo 1 descubrimos más. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado
Y luego nos dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Imagínense el poder de decisión de este hombre. Ahora, este censo no es como los censos de nosotros, que es cuántos habitantes tiene nuestro país. Este censo era un censo tributario. Los llevaban allá para que tributen cada uno en su ciudad. Ese era el propósito. Pero, ¿qué es lo que nos deja ver Lucas aquí? Este hombre decía, a ver, se levantaba un día y decía, yo quiero que todo el mundo, y literalmente todo el mundo en Roma, todo el imperio romano que llevaba hasta Israel y más allá, si él decía, todos regresen a su ciudad, su voluntad se cumplía. ¡Qué poder! Yo recuerdo el poder de los hermanos mayores. ¿Ustedes han visto el poder de los hermanos mayores? Yo soy hermano menor. Entonces, cuando el hermano mayor decía, ve a traer el control remoto, nosotros los menores, bien mandados, íbamos a ver el control remoto. Ese es el poder del hermano mayor. Entonces, en este caso, este hombre, en su pensamiento, pudo haber dicho, vaya, soy el hombre más poderoso del planeta. Mi voluntad se dice y mi voluntad se hace. Pero, queridos amigos, no es así. Sobre el poder de él estaba ya la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Venga conmigo al libro de Miqueas. Venga por favor conmigo al libro de Miqueas. Y busque en su Biblia el capítulo número 5. Miqueas, capítulo número 5, verso número 2. ¿Cómo sabemos que Dios estaba en control de todo, en la planificación perfecta de Dios, aún poder sobre el gobierno? Miqueas 2 nos deja ver algo. Miqueas 5, verso número 2, dice lo siguiente. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Dios ya había establecido que en la ciudad de Belén tendría que nacer el Salvador. ¿Cómo sabemos esto? Porque los israelitas tenían esta comprensión y lo podemos ver en Mateo 2. Venga conmigo a Mateo capítulo número 2. En Mateo 2, y vamos a revisar estas historias justamente acerca de la Navidad. ¿Cuántos saben que fueron unos magos de Oriente ya a visitar a Jesús ya nacido? ¿Cuántos saben eso? Hoy premio para el que me diga los nombres de los magos. Rápido, a ver. Si están leyendo la Biblia, porque en la Biblia no da los nombres. Quería ver si estaban despiertos. Pero cuando ellos van y se acercan a Israel, ya saben, y les dicen la respuesta. Y venga conmigo al versículo número 3, por favor. Dice la Biblia en Mateo 2. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Entonces, Dios ya había establecido su voluntad mucho tiempo atrás. Ya se le había dado a conocer, en este caso, al pueblo de Israel por medio de los profetas. Dios está mostrando que no es coincidencia que Jesús tenía que nacer en la ciudad de Belén. Exactamente en esa ciudad. No es coincidencia que ellos dos, tanto José como María, tenían que haber sido de ese lugar, porque ante el edicto de Augusto César, el hombre más poderoso del mundo, ellos tenían que cumplir la perfecta voluntad de Dios. Ahora, no solamente esto, sino que el Salvador, no solamente que saldría de Belén, sino que su madre tendría que ser virgen. Y Dios lo había dicho también tiempo atrás, y venga conmigo al libro de Isaías 7. Venga conmigo.
Si alguien quiere tal vez sentarse más cerca, aquí hay hartísimo puesto. Los que están acá pueden ponerse acá los que deseen. Isaías capítulo número 7, la Biblia nos deja ver lo siguiente. ¿Llegó? Isaías 7, versículo 14. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Muy bien. Dice la Biblia así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a su hijo y llamará a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo iba a ser la madre entonces el Salvador? ¿Qué dice Isaías? Tendría que ser virgen. Y asimismo, si usted revisa el relato, Mateo 1 lo confirma también. Entonces, todo esto que está pasando no es ninguna coincidencia. La perfecta voluntad de Dios se está cumpliendo en cada punto, en cada detalle de lo que estamos viendo en la historia de la Navidad. Miren, Augusto César pudo haber pensado que era el hombre más poderoso del mundo, pero no entendía que él simplemente estaba siendo un instrumento para que la voluntad de Dios se esté cumpliendo. Él pudo haber pensado, mi voluntad se dice y mi voluntad se hace. Pero eso no era cierto. Era la voluntad de Dios la que se estaba cumpliendo en ese exacto momento. Ahora, miren, ¿cuántos de aquí ya se han bautizado, por ejemplo? ¿Cuántos aquí, yo les digo, cuántos tienen un año en el Señor? Algunos podrían alzar. ¿Cuántos años personas tienen 5 años en Cristo? A ver. Ninguno, Dios mío, vamos a hacer culto de evangelismo aquí. 10 años, 2 años, muy bien, 20 años. Ahora, cuando nosotros miramos hacia atrás hay algo interesante. Fijémonos en lo siguiente, que antes que usted conociera a Jesucristo como su Señor y Salvador, estuvo la persona exacta en el momento exacto, a la hora exacta, con las palabras exactas. Cuando uno mira hacia atrás en el plan de salvación sobre su vida, Dios siempre ha mandado a la persona exacta, sin importar dónde usted haya estado, sin importar lo que usted haya estado haciendo y sin importar con quién estaba en ese momento. Dios envió a la persona exacta en el lugar exacto, en el tiempo exacto. Y yo recordaba la historia de George Mueller. Yo soy un gran admirador de este hombre. Este hombre Dios lo transforma en un instrumento para rescatar a los niños en Inglaterra en su época. Más de 10,000 huérfanos se piensa que fueron albergados en sus orfanatos. Pero este hombre no era un hombre rico, no era un hombre millonario. De hecho, muere como un hombre extremadamente pobre. Y si usted va a Inglaterra y visita estos orfanatos, son edificios extremadamente grandes, donde mucho recurso económico tuvo que haber habido de por medio. Yo tengo 3 hijos y vaya que comen. No es barato alimentar a 3 niños. Imagínese usted en la época de George Mueller, cuando sus orfanatos estaban llenos de 1,000 niños y cómo tener que alimentarlos 3 veces al día y que la provisión de Dios nunca faltó. Usted tal vez me escucha hablar de él en este momento y dice, wow, qué hombre de Dios. Sí, la verdad es que fue un hombre de Dios, pero su vida no fue así siempre. Él nace en un hogar cristiano, pero se rebela. Inclina su corazón hacia el alcohol y se volvió alcohólico. Y no solamente alcohólico, sino que mentiroso. Y no solamente mentiroso, sino todo aquel que coge un mal vicio se hace ladrón. Y este hombre sufría de esto, de robar. Cuenta su biografía que justamente en uno de estos actos termina preso porque robó algo y lo descubren. Pero fue en un día, en una hora exacta, un amigo exacto lo invita a una reunión exacta y era una reunión de oración, donde este hombre quedó cautivado por el Evangelio, entrega su vida a Cristo y de ahí en adelante es la historia que yo le acabo de contar. Porque Dios tiene soberanía
para traer salvación en el momento exacto. Si no, recordemos un poco al ladrón de la cruz. Miren, el ladrón de la cruz no se convirtió en un evangelista. El ladrón de la cruz no pudo levantar fundaciones cristianas en favor de niños o de mujeres. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque murió en la cruz. Pero este hombre, en el momento exacto, estuvo frente a la persona exacta para que le den la noticia necesaria. Y este hombre goce de una comunión con Dios eterna. Este hombre, más que nadie en la vida, nos muestra que hay un lugar exacto, una hora exacta para el momento de la salvación. Y vaya, que eso de ahí trae paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Como tal vez una persona creyente, uno sufre mucho por aquellos que aún no conocen a Jesús. No hay noticia más dolorosa cuando me ha tocado despedir o ir a algún servicio fúnebre y dar el servicio, tal vez a una persona que no haya entregado su corazón a Cristo, que no se haya arrepentido, que no haya creído en Jesús como su Señor y Salvador. Y la pregunta común es, ¿dónde está mi familiar? Es una pregunta confrontante. Es una pregunta que tiene respuesta en la Escritura. Entonces uno se preocupa más por los vivos que por los que han muerto. Y claro, uno como padre se puede preocupar por sus hijos. Uno como abuelo se puede preocupar por sus generaciones. Tal vez una esposa puede preocuparse por su esposo en su salvación. Lo mira cómo va, cómo su vida sigue igual, cómo sigue arrastrado por los mismos deseos de su carne. O viceversa. Un esposo que sufre por la esposa y mira que sigue dándole rienda suelta también a la voluntad de su carne. Queridos amigos, podemos tener reposo, porque es verdad, como padre, como esposo, como hijo, uno puede orar por sus hijos, uno puede orar por la esposa, uno puede orar por sus amigos. Pero cuando se trata de la salvación, esto depende al 100% de Dios. Y eso nos debe dar reposo. ¿Por qué? Porque qué bueno que la salvación dependa de Dios, de su soberanía y no de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, fuese, hoy día me levanté súper bien, es la época de Navidad. Voy a perdonar a todos mis enemigos. Enemigos míos, vengan, los amo. Llega el 2 de enero y los odia. Y es como que, bueno, en Navidad te regalo salvación, pero el 2 de enero te la quito. Porque me hiciste daño. Y yo te perdono, pero no. Ay, qué bestia. Necesitan escucharme. Porque el ser humano es así. Pero la salvación depende de Dios. Y tal vez hoy usted está sentado en una invitación y tal vez vino a regañadientes, Hercho, pero otra vez. Una Navidad más a la iglesia, pero ¿para qué? Entonces a veces aprovechamos y decimos, es que se va a presentar mi hijo y va a ser de conejito, así que ven. Y viene por la presentación, pero quiero decirle algo esto, es que Dios no ha permitido que usted esté aquí solamente por la presentación. Si hoy usted está sentado en este lugar o está escuchando este mensaje en alguna parte, porque Dios está hablando a su corazón, quiere hablar a su corazón. Quiere que conozca bien acerca de lo que significa la Navidad. Porque la Navidad o la natividad de Cristo no es solamente el hecho de reunirnos, de comer, de tener un tiempo bonito en familia. Reuniones como estas va mucho más profundo. Dios en su soberanía literalmente entregó lo más preciado a su único hijo como el regalo para la humanidad. El regalo más valioso, un regalo que no puede ser comprado. Él lo otorgó para que la humanidad a través de Él y de su sacrificio pueda tener el mejor regalo que cualquier persona pueda tener.
cuando hablamos de la salvación, Dios está en perfecto control. Pero el mensaje fue dado en esa época y regresemos ahora sí a Lucas nuevamente. Y este mensaje, que es un mensaje importante, queridos amigos, tuvo receptores humildes. Y cuando vamos a hablar hoy de la humildad, no vamos a hablar de una escasez económica, no. Vamos a hablar directamente, vamos a apuntar directamente al corazón, al hombre en su interior, a su pensamiento. Entonces, viene Dios en control del plan de salvación y Él empieza a dar un mensaje y veamos justamente cuál es el mensaje. Verso número 7. Lucas 2, verso número 7, y dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había allí pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodea el resplandor y tienen gran temor. Pero el ángel les dice, verso 10, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces ahí está el mensaje dado por los ángeles a estos pastores. Este mensaje era un mensaje deseado y este mensaje era un mensaje esperado. ¿Por qué digo que era un mensaje deseado? Les conté un poquito de quién era el gobernante de la época, Augusto César. No hay gobernante perfecto. Traigamos eso a nuestra época. Desde que tengo, creo, memoria, porque recuerdo la época cuando tuvimos como 5 presidentes en 3 años. Cuando pasó Abdalá, Yamil, bueno, y ahí sí se me pierde un poco la memoria, pero era derrocamiento tras derrocamiento. Subía uno, lo bajaban, subía otra, ahí estuvo, ¿cómo se llamó la primera mujer presidente? Rosalía Arteaga, la bajaron también, sube Fabián Alarcón, lo bajan, viene Lucio Gutiérrez, lo bajan, viene de ahí Novoa, lo bajan. Ah, mira que sí he estudiado esto. Gustavo Novoa. Entonces, no hay un gobernante perfecto. Entonces, igual, así como en nuestra época, en esa época era exactamente lo mismo. Roma, que se jactaba que era gobernada por las leyes, en ese momento dejó de ser gobernada por leyes y fue gobernado ya por un hombre, porque quitó los poderes a todo el mundo. Entonces, claro, viene un mensaje que está hablando de un Salvador totalmente diferente. Entonces, esto es un mensaje deseado. Pero también era un mensaje esperado, porque está hablando de un Salvador. Miren esto de aquí en Isaías 9. Isaías 9 le estaba diciendo al pueblo de Israel cómo sería este líder, este gobernante, este rey que vendría, que sería enviado. Isaías 9 nos los da a conocer. ¿Llegó? Entonces Isaías 9 nos da un título acerca del Salvador interesante. Y miren lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el poder, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas serían las características de este rey prometido. Entonces, no solamente que es un mensaje deseado, porque vaya que pasaron por tantos gobernantes, sino un mensaje esperado. Dios ya le había dicho que este rey que enviaría tendría todas estas características. Ahora, él dice unas palabras interesantes, el ángel. Revisemos las palabras del ángel. Regresemos por favor a Lucas 2. Cuando él les dice en el verso número 11, Lucas 2, verso número 11. El ángel dice lo siguiente. Verso 10.
Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, y vienen las palabras importantes. ¿Un qué? Un Salvador, que es ¿qué? Cristo el Señor. Estas palabras son interesantes de estudiar. La palabra Salvador es la palabra soter en el griego, que significa aquel que liberta, aquel que trae libertad. La palabra Cristo significa ungido, o sea, rey. Y la palabra Señor viene de la palabra Kyrios, que significa la autoridad completa. Al traducir esto a nuestro idioma sería, ha venido el rey que con toda libertad, perdón, estoy leyendo mal. Ha venido el rey que con toda autoridad trae libertad. Ha llegado. Qué increíble que Dios al principio haya permitido que el mismo cielo es quien da esta noticia. Pero ¿quiénes fueron los que recibieron esta noticia? Es la pregunta. Y aquí sí vamos a observar un contexto de humildad, tanto terrenal como también la humildad necesaria en el ser humano aquí adentro en el corazón. Si nosotros revisamos, cuénteme usted, ¿quiénes fueron los padres de Jesús aquí en la tierra? A ver, ¿quién sabe? Doble torta. José y María. Muy bien, ¿qué sabemos de José y María? Yo solo escucho. Carpintero dicen por ahí. ¿Quién más? María era virgen. Piadosos. Muy bien, ahí está. ¿Ah? Descendientes de David. Perfecto. Pero hay algo importante que Lucas nos añade como información más adelantito. Los judíos tenían un rito de purificación para la mujer luego que daba a luz. Toda mujer que daba a luz tenía que nuevamente llevar a su hijo al 8º día a llevar a hacer el rito de la circuncisión, que era el rito del pacto entre los judíos y Dios, pero la mujer también tenía que hacer un sacrificio. Ese sacrificio se hacía por medio de un cordero. Entonces la mujer sacrificaba un cordero y quedaba limpia ceremonialmente hablando, ¿ya? Pero Dios dijo algo interesante en el libro de Levítico. Vengan conmigo a Levítico, por favor, capítulo número 12. Entonces, las familias tenían que llevar un cordero para este rito de purificación. Pero miren lo que pasaba, lo que Dios está diciendo aquí para ciertas familias. ¿Llegó? Desde el verso 6, darle un poquito más de contexto, ¿ya? Dice la Biblia, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, Levítico 12:6, por hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, o palomino o tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Y será limpia del flujo de su sangre, y esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas, 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Entonces, tenías que ir con un cordero, pero ¿qué pasaba según el verso 8 si no tenías el recurso económico para comprar el cordero? ¿Qué podías llevar? Muy bien, ahora sí vayamos a Lucas 2 nuevamente. Y miren lo que nos cuenta acerca de María y José. Lucas. Entonces, vengamos a Lucas, por favor. Miren lo que dice el verso 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué fue lo que llevaron ellos para el sacrificio? ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de esto? ¿Por qué escoger a una pareja de escasos recursos
y que en esa pareja viniese el Salvador del mundo, el rey, el verdadero rey. Aquel que cuando nace los propios ángeles aparecen. Tiene que hablarnos algo, tiene que decir algo esto a nosotros, porque esta pareja fue escogida. Entonces su contexto sí es un contexto de humildad, tal vez terrenalmente hablando, pero también son humildes en su corazón. ¿Por qué? Aquí hay algo interesante. Cuando hay la noticia de que María tiene a Jesús en su vientre, ella estaba recién comprometida con José para matrimonio. Entonces, todas las personas alrededor tuvieron que haber estado pensando mal de María. Y el que iba a quedar mal también en ese caso era José. Traía grave consecuencia. María podría haber sido sacada fuera, valga la redundancia, al pueblo, y ahí darle piedra para traer muerte y erradicar de esa manera el adulterio, la fornicación en medio del pueblo de Israel. Eso era lo que se mandaba. Pero José, él dijo, yo no voy a hacer esto. Él en secreto la quería dejar. Esto lo ven ustedes en el relato de Mateo. Pero cuando él estaba pensando en dejar a María, tiene un sueño y Dios le habla. Y le dice, lo que María tiene en su vientre es de Dios. Quédate con tu esposa. ¿Qué hizo él? No renegó. No dijo, Señor, la mujer que me has dado. No dijo eso. Obedece. Sin importar lo que el mundo exterior piense de él obedece. ¿Qué hay de María? El peligro que traía a su vida. También decide obedecer. ¿Qué significa fe? Sino obediencia. ¿Qué significa humildad? Sino también doblegar nuestra voluntad, en este caso a la voluntad de Dios. Queridos amigos, el contexto de la historia nos está mostrando que el mensaje se le está dando a personas no solamente humildes hablando terrenalmente, sino una humildad mayor, la del corazón, que es doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios se haga sobre mi vida. ¿Qué hay de los pastores? Esto es interesante porque cuando hablamos de los pastores, hoy el concepto de pastor en nuestro contexto es diferente. Porque el pastor es el que está aquí, el que predica. Hay ciertas iglesias que a los pastores cuando es el cumpleaños le ponen la foto y el pastor por poco parece Superman, así, no sé. Entonces, y está bien, hay cierto amor, respeto, es perfecto, ¿ya? Pero los pastores en esa época no es lo que nosotros tenemos el concepto de pastor hoy. El pastor era aquel que estaba afuera, tal vez a los afueras de las ciudades, cuidando a ovejas. Entonces, no eran ni siquiera considerados como personas dignas a veces de entrar al mismo templo en la adoración. ¿Por qué? Porque estaban en contacto continuo con animales. Entonces, los sacerdotes decían, estos hombres son impuros. Se los tenía como ladrones, porque normalmente en la noche cuidaban a las ovejas y si pasaba algún hurto, le decían, los pastores vieron. Entonces todo el mundo los tenía como alcahuetes de robo, porque como era en la noche lo que pasaba, decían, es como los guardianes hoy en día, no sé si a usted le ha pasado. A mí una vez me pasó, afuera de la casa de mis padres estaba un guardián, hubo un robo y se lo querían llevar al guardián preso, porque él dijo, pero es que no vi, yo estaba cuidando un carro acá, robaron por allá y todo el mundo lo culpaba al pobre guardián. Gracias a Dios que lo conocíamos al guardián, decíamos, no, él es buena gente, no debe haber hecho eso. Entonces los pastores tenían ese mismo pensamiento acerca de ellos. Y eso es lo que llama más la atención, porque ¿quiénes fueron los que reciben el mensaje con el espectáculo más grande que ha dado el cielo? Cuando huestes celestiales adoran, traen alabanza a Dios nacido en la tierra. Entonces este contexto nos está hablando no solamente de humildad terrenal, sino de humildad en el corazón. ¿Y cómo sabemos que estos pastores no solamente eran humildes hablando terrenalmente? Porque actuaron igual que María, actuaron igual que José. Doblegaron su voluntad a lo que Dios les había dicho. Venga conmigo a Lucas nuevamente. Cuando Lucas 2 nos deja ver algo muy interesante.
viene este suceso, los ángeles le dicen que traen estas nuevas buenas de salvación. Ha venido el Salvador, Cristo el Señor. Miren lo que dice el verso número 15. Aquí nos deja ver el corazón de los pastores. Miren lo que dice la Escritura. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16 dice: y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Qué increíble es la respuesta de los pastores. ¿Qué tenían que hacer los pastores en la noche? Cuidar, ¿qué cosa? Las ovejas. ¿Y qué hicieron estos pastores? Fueron a buscar a Jesús, recién nacido. ¿Qué dejaron? ¿Y qué era lo más preciado tal vez para ellos económicamente hablando? Se despojaron de cualquier cosa, con tal de que, lo que los ángeles han dicho, el rey ha nacido, el Salvador prometido, dejo todo y voy. Esta actitud habla fuerte al corazón, porque así actuaron todos aquellos que pusieron su confianza en Cristo, en el Señor el Salvador. Viene a mi memoria, ¿cuántos conocen la historia de Mateo, que también era llamado Leví? Era recaudador de impuestos. Era un hombre que había acumulado mucha riqueza a través de la estafa. Pero Cristo viene, se le acerca y le dice: sígueme. Ese hombre, literalmente dice la Escritura, que cogió, dejó todo y le sigue. Esa es la fe que observamos justamente en los pastores. Traen el mensaje, creen al mensaje y van y buscan justamente aquel que era la fuente del mensaje, a Jesús. Todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús tienen algo en común. Todos han actuado de manera humilde ante el llamado del Salvador. En conclusión, queridos amigos, Dios obra soberanamente en el plan de salvación. Dios tiene control sobre lo natural, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier tiempo. Todo obra conforme al propósito y voluntad de Dios con tal de traer salvación. En su tiempo perfecto, en el lugar perfecto, y usa a la persona perfecta. Querido amigo, si usted aún no ha venido a la fe en Cristo, no importa el lugar donde usted haya estado, no importa lo que usted haya hecho, Dios sigue obrando con su propósito de traer salvación y vida eterna por medio de Jesús. Y quiero decirle lo siguiente: cuando se narra la historia de Jesús, se dice en la Biblia que no hubo lugar para él en el mesón, porque Dios no dispuso que él naciera en ese lugar, pero Dios sí dispuso que Jesús dé su vida en una cruz. No hubo lugar para Cristo en el mesón, pero sí hubo lugar para Cristo en una cruz. Aquella cruz tenía que haber sido tomada por usted y por mí, pero Dios dispuso en su soberanía poner a su propio Hijo ahí, para que sea su Hijo quien reciba el castigo que la humanidad merece por causa de sus pecados. Queridos amigos, no es coincidencia que usted esté sentado aquí, que usted esté escuchando este mensaje. Dios ha querido que usted conozca bien cuál es el propósito del nacimiento de Cristo, de la natividad que se dice la Navidad. Y el propósito es que usted conozca al Salvador, a Cristo el Señor. No solamente que Él haya nacido es lo importante, sino que Él haya dado su vida en rescate por usted. Hay una noticia que tengo que decirle: todo hombre está separado de Dios porque ha pecado. Yo conversaba el otro día, me tocó un peluquero muy conversón, qué jocoso que era. Y hablábamos justamente sobre el plan de salvación. Y él me decía algo como: pero usted piensa que eso puede pasar. Yo le digo: ¿cuántos años tienes? Y él me dice: tengo 24.
Yo le dije, mira, en mi vida me ha tocado enterrar niños recién nacidos como hermanos en la fe de 101 años, creo que, o 100 años. Sin importar la edad que el ser humano tenga, en cierto momento de su vida se encontrará con su Hacedor y tendrá que rendir cuentas. Y si has encontrado el perdón de tus pecados, bienaventurado el día que te encuentres con tu Hacedor. Pero si tu estado no es de reconciliación con Dios, cuán grave será el día de tu partida aquí. Por eso es importante que mensajes como este se den en días como estos, en lugares como estos, en reuniones como estas. Que hayas aceptado esta invitación para estar en el momento exacto, en el mensaje exacto. ¿Conoces ahora esto? Mi pregunta a ti hoy es, ¿cuál va a ser la respuesta que vas a dar ante el mensaje de la salvación? Porque hay aquellos que al escuchar el mensaje simplemente lo ignoraron y se fueron. Pero la Biblia nos da registro de hombres como los pastores, que ante el mensaje dejaron absolutamente todo y fueron en búsqueda del Salvador. Mi recomendación, no te quedes hoy sentado aquí. Doblega tu corazón, humilla tu corazón, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Amén. Vamos a orar y quisiera invitar al grupo de alabanza que vaya poniéndose en posición. Y quisiera que todos, los niños, los papás, todos podamos estar sentados y tener este tiempo de meditación y en oración.